Bueno, ahora es el turno de Juan Carlos Eichholz. Seguramente por sus columnas en el Mercurio, pero aparte de eso es abogado de la Universidad Católica de Chile y máster en políticas públicas y postítulo en liderazgo de Harvard, autor del libro Adaptive Capacity, publicado en Estados Unidos, que aborda el qué, el cómo y el porqué del cambio en las organizaciones. Es profesor de posgrado de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y director fundador del Centro de Liderazgo Adaptativo. Asimismo, es socio principal de SLA Consulting. Gracias. Gracias, Marcelo. Uf, no está enfocado esto. Ahí. Buenos días. Sé que, me imagino, tienen ya bastantes ganas de salir al break. Llevamos prácticamente 3 horas sentados aquí. Voy a tratar de ser rápido, conciso. Ya perdimos a Eduardo que se fue al avión. Pero igual partamos en verde, Marcelo, ¿te parece? Bien, voy a estar hablando de esto que es factor cultural de la productividad. Y quiero partir mostrando esta frase que está en la convocatoria a ENELA, a esta convención. Nuestra sociedad vive un profundo quiebre social y económico, una crisis de confianza en las élites y en las instancias que representan poder. La situación es compleja, reina el descontento. Me parece una frase poderosa y voy a ver qué tanto o no tiene que ver con productividad, que es precisamente el tema de este panel. Cultura, productividad. Ya vimos que esto de la productividad no es fácil de entender suficientemente bien, ni aún los economistas se ponen tan de acuerdo en cómo se mide, qué es lo que son todos estos factores que inciden en la productividad. Si le agregamos el tema cultura, tenemos la confusión total. Porque si hay algo que es difícil de agarrar, es cultura. Las relaciones entre las personas, cómo nos relacionamos. ¿Qué mejor que recurrir al maestro, a Bielsa, para poder entender un poquito mejor esto de productividad y cultura? Bielsa tomó la selección en el año 2008 y a esta altura podemos decir que claramente aumentó la productividad de la selección, desde ese entonces hasta ahora, ¿o no? Mucho más goles metidos, mucho más partidos ganados, incluso copas ganadas, nunca antes visto. Y ojalá que el domingo sea una segunda. ¿Qué tiene que ver eso con cultura? Bastante. Cuando Bielsa decide asumir como entrenador de la selección nacional, se da cuenta que tiene ahí materia prima. Todos estos jugadores jóvenes que estaban apareciendo y habían obtenido el 3er lugar en el Mundial Sub-20 en Canadá. Pero, al mismo tiempo, se da cuenta que si esos jugadores juegan del modo en que tradicionalmente las selecciones nacionales juegan, no llegamos muy lejos. Y entonces empieza a darse cuenta que aquí hay un desafío cultural en un doble nivel. Primero, mentalidad. Yo necesito cambiar la mentalidad del jugador chileno. ¿En qué sentido? Simple. Aquí lo que aspiran ustedes, ¿no es cierto?, cuando Chile enfrenta un proceso eliminatorio, que es lo que denominábamos antes. ¿A qué aspiramos? A clasificar, salir cuarto y eventualmente quinto, el repechaje no sirve. Bielsa, argentino, piensa en ganar. Y esa mentalidad ganadora de ir a conquistar la copa, no simplemente clasificar, no simplemente pasar la fase de grupos, es lo que empieza a meter adentro. Eso acompañado de un segundo elemento que es disciplina. Disciplina desde el punto de vista de orden, esfuerzo, sacrificio, entrenamiento. Algo no muy usual en el jugador de fútbol chileno. Estos dos elementos culturales generan un aumento en la productividad de la selección chilena para bien. En concreto, podemos mirar esto a través de esta gráfica. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de productividad y cómo incorporamos el factor cultural? La productividad, ¿no es cierto?, tiene esto que se llaman los factores productivos, recursos naturales, capital físico, capital humano. Eso genera un producto, un PIB si queremos ponerlo así. ¿Cómo aumentamos la producción? Bueno, aumentando los productos, por un lado. Si yo tengo más recursos naturales, más capital físico, más capital humano, tengo mayor cantidad de producto y con eso logro crecimiento. La productividad tiene que ver con tratar de lograr crecimiento sin necesariamente aumentar esos factores productivos. Y eso se logra a través de la tecnología.
Tecnología, que me da productividad, es decir, logro más rendimiento del recurso natural existente, del capital físico, del capital humano existente, y eso genera crecimiento. Ahora, ese pedazo que está ahí de la productividad es lo que yo denomino el factor técnico. ¿Por qué? Porque hay otro. Y aquí es donde entra la cultura. Hay un factor cultural más allá del factor tecnológico, que también aumenta la productividad, que es cuando empezamos a hacer las cosas de un modo distinto, cuando empezamos a pensar de un modo distinto, y aquí me tomo nuevamente de Bielsa. Eso es el factor adaptativo. Bielsa indudablemente invierte, por ejemplo, en instalaciones, mejores instalaciones. También cambia el esquema de juego. Eso lo podríamos asociar un poco a tecnología. Aumenta a partir de eso en parte la productividad de la selección chilena, pero fundamentalmente aumenta por esto que dije antes, que es el factor cultural, el cambio de mentalidad, el cambio de comportamiento. Voy ahora a centrarme en esto del factor cultural y lo voy a mirar en 3 niveles. Un primer nivel, el factor cultural desde el punto de vista de lo que es, llamémosle, esa matriz productiva de la era industrial, muy presente en Chile todavía, como dio cuenta Eduardo, al compararnos, por ejemplo, con Australia, con Noruega, con Austria. Estamos todavía bastante pegados en esto que es la era industrial. Cuando miro la cultura en ese nivel, voy a encontrarme con estos elementos, lo voy a poner en esta suerte de ecualizador, ¿no es cierto? Mientras más arriba, más alto, mientras más abajo, más bajo. ¿Cuáles son esos elementos? Culturales. ¿Para qué? Para que una matriz productiva de la era industrial funcione bien. Comando y control, orden, eficiencia, planificación, ejecución. Son factores culturales que cuando están dentro de una empresa productiva, por ejemplo, van a hacer que produzca más, que las personas rindan más. Y estamos relativamente altos en esto. Indudablemente no nos podemos comparar con otros países desarrollados donde características como estas están mucho más internalizadas, pero no estamos mal. De hecho, esto de alguna manera es la receta del éxito chileno de los últimos 30 años. Hicimos eso mejor que otros y empezó a dar resultados. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente para el mundo que estamos viviendo, para los desafíos que estamos enfrentando. Y entonces entramos a un segundo nivel. Cuando empezamos a pensar a Chile desde la perspectiva no del siglo XX, sino que desde la perspectiva del siglo XXI. Y aquí entonces los elementos que explican el desarrollo no son exactamente los mismos elementos que explicaban antes del desarrollo. Y entonces tenemos que entrar a mirar el factor cultural con otras variables. Y aquí voy a usar el mismo ecualizador, pero justamente con otras variables. Y nos vamos a dar cuenta que en estas variables no estamos muy bien, que digamos. Y hay mucho trabajo que hacer. Y esto tiene que ver con, al hablar de cultura, con las personas, con la forma en que actuamos y nos relacionamos unos con otros. Entonces, juicio propio. Juicio propio tiene que ver con personas pensantes, que tomen iniciativa, que no dependan simplemente del jefe. Pero claro, aquí nos encontramos con este dicho de al ojo del amo engorda el ganado. Nos gusta el jefe presente, metido en todo, haciendo micromanagement. Y eso obviamente inhabilita a las personas, las desempodera. Eso está muy presente en la empresa chilena hoy día. Responsabilidad compartida por la organización. Tú no te metes en lo mío, yo no me meto en lo tuyo. Áreas que funcionan separadas. Empresas que funcionan en lados distintos. Que no se coordinan, no colaboran y por lo tanto no hay sustentabilidad. Cada uno dueño de su metro cuadrado, de su parcela. Cada uno actuando mucho como patrón de fondo. Diversidad y apertura a la discrepancia. Esto es clave en la era del conocimiento. Nadie es dueño de la verdad realmente. Y construimos a partir precisamente del interactuar unos con otros desde la diversidad. Pero claro, en este país existen muchos ismos que van en contra de esa diversidad. Uno de ellos, el machismo. Esta es una sociedad altamente machista. La mujer tiene que hacer esfuerzos indecibles por aportar lo mucho que tiene que aportar desde su feminidad a lo que es el desarrollo. Somos una sociedad clasista. Y por lo tanto, las élites cuidan un cierto patrimonio ahí. Y claro, decíamos somos clasistas, pero no somos racistas. Y ahora nos damos cuenta que además somos racistas cuando empiezan, desde luego, a llegar personas de Colombia, Haití u otros con un color de piel diferente. Además somos racistas.
¿Qué apertura a la diversidad tenemos? No mucha. Experimentación. La experimentación es la clave de la innovación. La experimentación supone una cierta incertidumbre, supone prueba y error. Los alemanes son amantes del orden. Nosotros, diría yo, como chilenos, somos temerosos del desorden. El orden está bien, pero hay que tener una cierta predisposición a un mínimo desorden para que haya experimentación. Si todo es rígido y todo es lineal, seguimos en más de lo mismo. Y finalmente, confianza. Aquí se ha hablado muchísimo de la confianza. Pero el chileno le gusta tomar ventaja. Le gusta aprovecharse del otro, desde la forma que tenemos de manejar en adelante, siempre sacando ese pedacito adicional que hace que nos cueste mucho construir confianza. En otras palabras, lo que estoy mostrando acá es que en esto, que es lo más importante hoy, no estamos suficientemente bien, tenemos mucho trecho que recorrer desde el punto de vista cultural. Aquí está el futuro. Fíjense que en esta matriz productiva de la era del conocimiento, la persona cobra un valor que no tiene en esa matriz productiva de la era industrial. Aquí la persona es la clave. Y eso solo son buenas noticias. Ahora miren esto. Vamos a hacer una comparación entre una declaración cultural de una empresa de avanzada en el mundo, Netflix, con la declaración cultural de lo que podría ser Chile. ¿Se puede enfocar bien eso? Gracias. Esta es la declaración cultural de Netflix. Una familia fuerte jamás se separa, no importa lo que pase. Una compañía fuerte se parece más a un equipo deportivo profesional. Está hecho para ganar. En muchas empresas el desempeño adecuado recibe un aumento modesto. En Netflix el desempeño adecuado recibe un generoso paquete de indemnización. Un gran lugar para trabajar no tiene que ver con cuán buenos son los beneficios, sino con qué tan increíbles son los colegas. Cuando estás rodeado por la excelencia, das lo mejor de ti, aprendes más y logras obtener una mayor satisfacción profesional. La abundancia de talento en una empresa es lo que la convierte en una de alto desempeño. Fíjense, una empresa que pone todo el peso en su capital humano, en sus personas, no para acariciarlas, sino para llevarlas a dar lo mejor de sí, a desempeñarse del mejor modo posible. Ahí hay aumentos de productividad gigantescos que tienen que ver con algo cultural, la persona al centro, desarrollando, desplegando todo su potencial. Cuando digo miremos una suerte de declaración cultural chilena, bueno, me voy a referir, obviamente la comparación no es del todo válida, pero tiene elementos que son interesantes. Me voy a referir a nuestro himno nacional. Fíjense lo que dice nuestro himno nacional. Ahí están todas las estrofas. ¿A dónde pone el énfasis? Recursos naturales, brisas, campos, cielo, montaña, mar. Y todo lo demás tiene que ver, obviamente, con glorias militares. La persona no está en ninguna parte. No estoy diciendo que seamos exactamente eso, pero algo dice. Y nuestra matriz productiva y la forma en que actuamos es bastante coherente con esa declaración que está en nuestro himno nacional. No diría que estamos tan ahí, quizás estamos en una suerte de posición intermedia, representada en esta gráfica. Lo que espero de ustedes es que sean autónomos, innovadores, con pensamiento crítico y que hagan exactamente lo que les digo. Estamos declarando algo, sabemos que la cosa va hacia allá, pero en los hechos actuamos en función de nuestro piloto automático, y nuestro piloto automático viene de eso que lo represento en el himno nacional. Mucho camino por recorrer. Pero aquí voy a agregar el tercer nivel de este factor cultural. Y este es el nivel político. La cultura en la política. Y aquí sí que estamos mal. Y esto incide. Mucho de lo que hemos estado escuchando acá, tanto en el primer panel como ahora, en lo que habla, ¿no es cierto?, Joe, en lo que habló Eduardo, tiene que ver también con lo que pasa a nivel político, que incide en lo que es la forma en que nos comportamos y actuamos. Y utilizando la misma lógica de un ecualizador, nos vamos a encontrar, déjenme tomar unas frases acá para representar mejor este punto aún. Estas son frases del informe de la Comisión Nacional de Productividad presidida por Joe Ramos, para ver cómo la política incide en esto.
La falta de una estrategia compartida de largo plazo hace que los esfuerzos entre los gobiernos se diluyan y muchas de las iniciativas se abandonen o se reemplacen. Esto no solo duplica esfuerzos, sino que se traduce en pérdida importante de información, experiencia y conocimiento, pues en general también se cambian los equipos a cargo. Si estas cosas pasan, difícil buscar productividad. No voy a leer otras frases, pero hay varias que van marcando un poco la misma tendencia. Si la política no cambia en algo, difícilmente vamos a lograr mayor productividad. No hay un Estado que esté funcionando al nivel que se requiere. Y entonces, cuando miramos la cultura política, vamos a 5 ecualizadores. Proyección de largo plazo, clave. Mirada de país, no solamente de qué es lo que me conviene a mí. Colaboración. Perspectiva sistémica, que es clave para la sustentabilidad. Accountability. Todos valores relevantes en lo que es la política. Y todos bajos. Extremadamente bajos. Hay algo ahí que no están dando bien. Y entonces, ahora vuelvo un poquito al comienzo. Y voy a tratar de conectar esto, que es productividad política, con lo que está pasando a nivel social en Chile. Porque ahí realmente, desde mi perspectiva, está el fondo de la cuestión. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos una sociedad que está cambiando y una élite que no ha podido adaptarse a eso. En simple, ¿qué está cambiando en la sociedad? Tenemos una ciudadanía cada vez con mayores niveles de riqueza. El poder adquisitivo de la familia promedio chilena desde 1990 hasta ahora se ha cuadruplicado. Eso es un cambio sideral. También ha aumentado el nivel de educación. Podemos reclamar mucho sobre la calidad de la educación, pero lo concreto es que hoy día, como le encanta decir al presidente Lago, un 75% de los jóvenes que están estudiando en educación superior son la primera generación de sus familias en acceder a educación superior. Cambio sideral, tectónico. Y a eso agreguémosle las tecnologías, tanto desde el punto de vista de Internet, que es una democratización del conocimiento, como las redes sociales, que generan una hiperconectividad. El resultado de esto es una clase media emergente, con altas expectativas y empoderada. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la élite del país, la clase dirigente, todavía no entiende suficientemente bien este fenómeno, ni entiende cómo ella tiene que cambiar de cara a lo que está sucediendo. Entonces el problema no es que tengamos esa clase media emergente, con altas expectativas y empoderada. El problema es el choque de esa clase media emergente con la clase dirigente. Ahí están las tensiones que estamos viviendo como país. Y esa clase dirigente todavía no es capaz de adaptarse suficientemente bien. ¿Qué es lo que está haciendo la clase dirigente frente a este fenómeno? Esto. Se esconde, se protege, se mete en la fortaleza, se pone a la defensiva. Peor aún, no es que se meta en una fortaleza. Cada uno se mete en su propia fortaleza. Y entonces cada partido por su lado, empresarios, iglesias, etcétera, lo que son las instituciones donde está representado el poder formal, están a la defensiva, cada uno protegiéndose como pueda. Estamos en una transición social y hay que entenderlo así. El poder real que existe en la sociedad todavía no está representado suficientemente bien en las instituciones que ostentan el poder formal. Y la tensión que estamos viviendo viene de ahí. Quiero mostrar esto a nivel político de vuelta. ¿Cómo cuesta entender la política, o los políticos entender esto y cómo actúan? Todavía estamos actuando demasiado en bloque. Tiene que haber una transición social hacia el desarrollo. Y esa transición social, fíjense, también tiene que ver con los valores que están representados en la política por distintas coaliciones políticas. La nueva mayoría habla de empatía. Chile Vamos, por el otro lado, habla de disciplina. Unos ponen el peso en la igualdad, el otro en la libertad. Unos se centran en la equidad, otros en la eficiencia. Uno en responsabilidad social, otro en responsabilidad individual. Uno se preocupa de la colaboración, otro de la competencia. Empoderamiento versus autoridad, público versus privado, énfasis distintos. Díganme ustedes, ¿quién tiene la razón aquí? ¿Cuál de ese set de valores es mejor que otro? Ninguno. Ninguno.
Ambos son set de valores necesarios para lo que estamos construyendo como sociedad. Sin embargo, cada uno está metido en lo suyo. Si la nueva mayoría exacerba sus valores, nos lleva al colectivismo. Si Chile Vamos exacerba sus valores, nos lleva al individualismo. Lo que está de por medio aquí es el desafío en la política de colaborar. ¿Qué tiene que ver la productividad con esto? La productividad obviamente no es la causa del problema. Es mucho más profundo, que tiene que ver no solamente con la política, sino que con la sociedad y la forma que la política tiene que de entender la sociedad y las élites en general. Pero la productividad, al mismo tiempo, es un vehículo potente para poder avanzar hacia algo distinto. ¿Por qué? Porque la productividad nos beneficia a todos. Porque la productividad es algo concreto sobre lo cual conversar y buscar colaboración. Y finalmente, porque la productividad, en la lógica que lo estoy poniendo de este mundo del siglo XXI, tiene que ver con las personas, mucho más que con los recursos naturales, mucho más que con el capital físico. Ponemos a la persona, generamos inclusión y acuerdos. Ahí está verdaderamente el desafío. Muchas gracias.